Bueno, estamos junto a don Manuel Nostroza, quien es investigador del Instituto de Salud de la UNAV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a conversar de las ISAPRES, vamos a conversar de la evaluación que hacen los usuarios de las propias ISAPRES y de la famosa ley de ISAPRES, que está un poco estancada ahí en la tramitación en la Comisión de Salud respecto a este plan garantizado universal que se incorporó en el proyecto. Bueno, básicamente conocer los detalles del estudio que ustedes han realizado y cómo eso podría afectar, modificar o acelerar la discusión de una nueva ley de ISAPRES en el Parlamento. Bueno, dado que nos tocó como universidad y a mí en particular como académico participar de la comisión que llegó a acuerdo y que fue la base de ese acuerdo para constituir este proyecto de ley que envió el Ejecutivo hace un año atrás aproximadamente, como universidad quisimos evaluar el grado de adhesión y comprensión que la ciudadanía tenía sobre las características de este plan garantizado universal. Y yo diría que hay tres órdenes de preguntas que la ciudadanía contestó muy claramente. La primera, contra los abusos del sistema que todavía subsisten. La gente dice en un 74% estar en desacuerdo con que se le cobre discriminativamente por sexo y por edad. Es decir, que a los adultos mayores y a las mujeres en edad fértil se le cobren más que el promedio de la población. Y al mismo tiempo se declara en un 84% de acuerdo en eliminar la cautividad que impide que los afiliados de mayor riesgo puedan cambiarse de ISAPRE, y están de acuerdo con que en un 84% de que se mueva libremente en el sistema. Lo segundo que preguntamos, bueno, respecto a esta idea del plan garantizado mínimo y un precio único por ISAPRE, con un plan referencial de salud para que pueda compararse el precio, entre un 54% hasta un 78% manifiestan adhesiones, todas mayores del 50% por estas características de universalidad, precio único y de evitar la discriminación. Y lo tercero es que respecto a la forma de comparar los precios y entregar más competitividad, ahí la gente es un poco más remolona a disponer de su capacidad de pago, pero igual, bueno, un 11% dice que no está dispuesto a pagar nada adicional por la solidaridad, porque obviamente las personas que son jóvenes van a tener que pagar más por su plan para compensar a que los adultos mayores y las mujeres paguen menos. Entonces, un 11% dice que no está dispuesto a pagar nada. Sin embargo, hay un 36% que está dispuesto a pagar entre un 6% hasta 30% o más, y un 53% que está dispuesto a pagar entre 0 y 5% más. Y finalmente, un 78% está de acuerdo con que se cree un IPC de la salud, que es una de las iniciativas del proyecto, que permita comparar y ser un patrón de referencia del incremento de los precios de los planes año a año. Entonces, la ciudadanía está de acuerdo completamente con esta iniciativa, y eso es lo relevante. Eso fue directamente a ser incorporado al proyecto que se discute hoy día en la Comisión de Salud, ¿o no? Claro, lo que pasa es que, a ver, ¿por qué hicimos nosotros como universidad este estudio? Porque después de un año vemos que el proyecto está completamente estancado, a pesar de que la ciudadanía lo apoya mayoritariamente, y es, a mi juicio, en mi opinión, por falta de voluntad política del actual gobierno y el Ejecutivo. Hemos escuchado, mañana hay una ENASA, el Encuentro Nacional de las ISAPRES, y hemos escuchado ya el planteamiento de Hernando Oren, la presidenta de la Asociación de ISAPRES, que plantea que hay que rechazar este proyecto del Plan Garantizado Universal y volver a la idea de una tabla de factores atenuada, es decir, la misma monserga de siempre, de seguir discriminando por factores de riesgo, aunque sean menos los factores de riesgo o menos relevantes las diferencias entre un factor y otro, y solo quedarse con el IPC de la salud, que obviamente sabemos que tiene respaldo ciudadano. Si hacemos esa reforma como lo están proponiendo la ISAPRE, que probablemente explica que el gobierno no ha querido avanzar en el proyecto de ley, vamos a tener a poco andar los mismos... ¿No ha querido avanzar el gobierno por presión de las propias ISAPRE? Yo creo que es público que las ISAPRE se han manifestado en desacuerdo con esta idea de un plan universal, plan garantizado común. Recuerda que las ISAPRE están reguladas de tal manera que respecto a las cosas que no hemos podido cambiar, la ISAPRE es capaz de sacar el máximo que está dispuesto a pagar cada persona, porque tenemos 50.000 planes de salud, es decir, a muchas personas las tienen muy poquitas personas en un solo plan, por lo tanto le suben el valor del plan, aunque sea en promedio, pero a esa persona específica, y la persona específica, si no se puede cambiar o considera que no hay alternativa en el FONASA, está dispuesto a pagar ese adicional. Dispuesto, o sea, yo lo he entrevistado varias veces y él siempre ha hablado de que está muy dispuesto y que está muy de acuerdo con un plan universal de salud. En esta materia, de hecho, entendiendo... Uno se pregunta para qué se impulsa algo que después no se respalda. Representa la posición que tiene el gobierno respecto del tema, ¿no? Bueno, la misma explicación pido yo, digamos, en el fondo... Sí, a ver, explicación como Condorito. Porque efectivamente, bueno, en mi caso me correspondió aprobar dos proyectos de ley, el proyecto de ley corta del año 2003, el proyecto de ley larga del año 2005, y por lo tanto, se puede, cuando uno tiene iniciativa y voluntad política, de llegar a acuerdos para cambiar las leyes. En este caso creemos que hay mucha declaración pública, pero sin embargo, después de un año, el proyecto se movió solo en la Comisión de Salud, votado en general, está estancado en la Comisión de Hacienda hace aproximadamente 9 meses,
y ni siquiera ha pasado el trámite de votación en sala de discusión en general. Después le queda la discusión en el Parlamento, en el Senado, y si hay diferencias, un eventual tercer trámite. Y convengamos que ya estamos a 4 meses de trabajo efectivo legislativo. ¿Por qué? Porque entran las vacaciones de este país, sí, después viene el inicio de año y a mediados de año la elección presidencial va a estar desatada. En nuestra opinión, incluso como instituto hemos hecho algunos cálculos, el tiempo político de aprobar este proyecto de ley, a pesar de que es apoyado por la mayoría de la ciudadanía, ya no va más durante este gobierno, y probablemente lo que corresponde discutir es en las elecciones presidenciales qué opinión tienen los candidatos respecto a este proyecto de ley en particular. Generalmente el argumento que dan las propias ISAPRES es que el sistema como está es preferido por la gente y que de todas maneras el servicio es bien evaluado y que por lo tanto estos cambios no serían tan necesarios. Uno ve en este tipo de estudios que pareciera ser que las personas piensan lo contrario y que a lo mejor uno está en una ISAPRE porque es como la mejor alternativa dentro de lo que existe. ¿Qué le parece a usted ese argumento de las ISAPRES, quienes se defienden y dicen que está bien? Es que es un argumento falaz porque en el sistema de salud uno tiene la función del seguro y la función del prestador, o la clínica o el hospital público. Y lo que no hay que confundir es que la gente evalúa muy bien el acceso a las prestaciones en las clínicas privadas. Incluso la gente de FONASA preferiría atenderse más en clínicas privadas que en un hospital público o en los consultorios de atención primaria. Pero cosa distinta es la función del seguro como tal, cómo me tarifica el precio del plan de salud, si me discrimina no por factores de riesgo, si me sube el precio diciendo que yo soy cautivo y no puedo cambiarme. Esas características de regulación de los seguros son las que en los estudios, cuando tú separas la pregunta sobre cómo accedo a la prestación respecto a cómo accedo a las características del seguro, claramente la gente está en contra del sistema ISAPRE porque no hemos podido hacer estos cambios. La gente le gusta el sistema ISAPRE cuando le permite acceder a una clínica privada de su agrado, califica bien esa prestación y buen acceso, pero eso no hay que confundirlo con que las ISAPRE estén bien evaluadas en cuanto a seguro. Y una cosa perfectamente no va ligada con la otra. Yo aquí quiero ser un poco abogada del diablo en el sentido de que quiero también poner sobre la mesa el argumento que han dado las propias ISAPRES. Dicen que ese acceso, por ejemplo, a una buena clínica privada se sustenta en estos planes y en esta tarificación. Solo lo único, no existe ningún otro sistema en el mundo que establezca esta discriminación por factores de riesgo al interior de un sistema que permita acceder a las prestaciones en clínica. En todo el mundo desarrollado, los sistemas de seguros privados que participan de la lógica de seguridad social pueden acceder a clínicas privadas sin ningún problema y esa es la postura además que nosotros como universidad tenemos de este sistema mixto, pero corrigiendo estas discriminaciones por factores de riesgo que la propia ciudadanía rechaza. Manuel, bueno, y haciendo un poco también el ejercicio que hace la Carla, ¿qué le dices tú a las personas? Por ejemplo, yo que tengo un plan donde pago menos, evidentemente la Carla paga un poco más. Cuando entremos o si entráramos a este plan universal de salud, mi plan tendría que aumentar necesariamente para poder financiarla a ella. Y yo digo, ¿por qué? Si yo soy más barato para el sistema. Bueno, porque ¿tú apelas un poco a la solidaridad de cada uno de los usuarios? Porque efectivamente respecto del sistema de salud, no existe un sistema de salud, bueno, el único que existía hasta hace poco era el de Obama en Estados Unidos y él ya aprobó una reforma de salud que ha tenido problemas de implementación porque los republicanos y las propias ISAPRES norteamericanas se han opuesto. Pero salvo Estados Unidos, no existe ningún otro sistema en donde no se financie solidariamente los gastos en salud, porque cuando el día de mañana, José Antonio, Dios no lo quiera, te viene un cáncer de colon y tú tienes que gastar al año 100 millones de pesos. Habrá otro que me financia. O sea, es la única posibilidad de financiar ese gasto claro, en salud. Sobre esa lógica uno puede entender un poco. Es por la vía de la solidaridad. Y así funcionan los sistemas de salud en el mundo. No en la que yo me basto con mis propias uñas, porque si yo te cobrara a ti por tu condición de riesgo, tú dirías, mira, yo no voy a poder seguir pagando un plan que me cuesta 135 millones de pesos al año la prestación en la clínica, porque me van a subir el plan a un nivel en que va a ser imposible pagarlo. Por lo tanto, la solidaridad es el principio que permite la combinación de un sistema mixto privado y público de salud mediante estas regulaciones distintas que Ahora, el cálculo que también hacen las ISAPRES ahí es que se le podría fugar mucha gente. Estos usuarios a lo mejor que no quieren pagar un poco más y que no son básicamente solidarios y que a lo mejor se van a ir a FONASA. FONASA está pasando además por un buen momento de evaluación. Hay como bastante satisfacción de los usuarios hacia FONASA. Pero nuevamente, FONASA está bien evaluado en cuanto a seguro, no en cuanto a acceso a las prestaciones. ¿Por qué? Porque el FONASA, cuando tú te atiendes solo en el consultorio o en el hospital público, viene la mala evaluación. ¿Cuándo el FONASA tiene evaluación? Cuando sectores de clase media pueden acceder a cobertura ambulatoria en libre elección en prestadores o clínicas privadas. Donde tiene problemas FONASA es en la hospitalización, que la cobertura es muy baja. Entonces FONASA lo que podría hacer es mejorar la cobertura en libre elección de prestadores privados para hospitalización y por esa vía, siendo un fondo solidario, ser mucho más competitivo que el sistema ISAPRE. Por eso que nosotros hemos calculado que si nosotros hiciéramos un plan garantizado ISAPRE y FONASA que equivaliera
equivalente a aproximadamente 21.000 pesos por persona, más el gasto de licencias médicas equivale como a 30.000 pesos por persona promedio, se requiere para que el FONASA mejore su capacidad competitiva y tengamos un plan común para los chilenos que no discrimine entre los más ricos y los más pobres, de aproximadamente 930 millones de dólares más en el presupuesto del sector público de salud. Una reforma tributaria más como la que se hizo en la educación, y creo que ese va a ser debate de la próxima elección presidencial. Manuel, para ir cerrando la entrevista, no sé si tienes algún tipo de antecedente respecto a la discusión que se da por las cargas, que también se estuvo discutiendo muchísimo en la Comisión de Salud respecto de si iba a haber rebajas para las cargas, pero para hacer rebajas para las cargas habría que aumentar también planes de otros sectores. ¿Qué pasa Sobre todo para aquellas familias que tienen muchos hijos? Que en Chile no son tantas, yo me imagino. Bueno, el promedio de para que tú veas, el promedio de carga en el sistema ISAPRE es 0,6 por cotizante. O sea, ustedes saben que la población chilena está hoy día envejeciendo y por lo tanto ha disminuido la tasa de natalidad y ya estamos de hecho en una tasa de recambio menor a dos personas por matrimonio. Por lo tanto, esas 0,6 cargas, a mi juicio, no justifican un cambio relevante que permita introducir, porque finalmente cuando tú dices, mira, yo le pago menos plata a la carga e igual le tengo que pagar o cobrar más caro a alguien más para que pague esa carga, vuelve a establecer el criterio de discriminación. De hecho, el Tribunal Constitucional, además, convengamos que ya fue claro el Tribunal Constitucional. Respecto a esta tabla, cuestionada, no se puede discriminar ni por edad ni por sexo. Entonces, y por lo tanto, aún haciendo 3 tramos, es decir, cargas menores de 20 años, adultos de entre 20 y 40 y adultos mayores entre 40 y 60, que sería una tabla de 3 tramos, tampoco sería constitucional. Y estarías discriminando. Exactamente. Tú entonces eres partidario, y respecto a lo que estudio señala, producto de las preferencias de los propios usuarios, de un plan universal como está considerado en el proyecto, para todos igual, donde hay un principio de solidaridad que permita que se equiparen los valores y se mantengan los valores actuales de las cargas, que no son muchas en promedio en Chile. Exactamente. Porque cualquier otra discriminación cualquier otra discriminación permite que nuevamente haya multiplicidad de planes, y creemos que lo que está pidiendo la ciudadanía es transparencia, comparación, para poder acceder a los prestadores privados a través de un plan garantizado. Viabilidad real al proyecto que se concrete luego. ¿Cuáles son tus esperanzas? Yo creo que quedando 4 meses de efectivos de trabajo legislativo para terminar este primer trámite en la Cámara, pasar al Senado y eventualmente una mixta en el tercer trámite, yo creo que es complicado. O sea, fe de que este proyecto salga en este gobierno. Yo creo que este gobierno desperdició lamentablemente su oportunidad política. De debate político. Yo creo que va a ser materia de debate político, y pidámosle a Goldberg y Alaman, que están queriendo salir rápido del gabinete, que se pronuncien respecto de si este tipo de cambios va a ser los que van a impulsar o no, porque ya este gobierno no lo pudo impulsar. Bueno, ya está, emplazamientos concretos a los candidatos presidenciales que ni siquiera han dejado el gabinete. Bien, Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Que te vaya bien, buen día.